Al saludo, queremos darles la bienvenida a esta reunión. Somos estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenecemos al grupo número 34 y hoy con nuestra tarea 2 sobre la fundamentación conceptual de la materia de psicología política, presentamos a la profesora Casey Alexandra Acevedo Ruiz este conversatorio realizado por 3 estudiantes inquietas por la psicología política: Geraldine Espinosa Rodríguez y Diana Milena Urquijo Castro. Quien les habla, Rosamelia Martínez Guzmán. Durante este conversatorio vamos a explorar esos diversos aspectos de la psicología política, profundizando en sus bases conceptuales, su objeto de estudio y cómo esta disciplina realmente nos permite comprender esas interacciones entre los procesos psicológicos y los fenómenos políticos. Esperemos que realmente este conversatorio sea enriquecedor para todos. Agradecemos a la profesora y a nuestras compañeras por su colaboración. Entonces, vamos a iniciar, Geraldine y Diana, hablando un poco sobre lo que comprendemos o qué comprendemos sobre la psicología política. Ya bien sabemos que es una disciplina académica interdisciplinaria que estudia esas interacciones entre esos procesos psicológicos y los fenómenos políticos. ¿Qué quiere decir eso? Pues en otras palabras, se enfoca en cómo los factores psicológicos influyen en el comportamiento político, como podemos ver hoy en día con tanta revolución política que tenemos aquí en Colombia. Esas actitudes y esas decisiones, las dinámicas de grupo dentro de un contexto político, y a su vez también investiga cómo esos sistemas políticos afectan, modelan los procesos psicológicos de los individuos. Igualmente, aunque el reconocimiento institucional de la psicología política es relativamente reciente, los temas que se abordan han sido un objeto de estudio durante mucho tiempo. En otras áreas de las ciencias sociales, como el liderazgo, el autoritarismo y el comportamiento de las masas. La disciplina no solo explora esa conducta política en términos de elecciones, socialización o actitudes políticas, sino que también cómo las representaciones mentales, las creencias y los valores de los ciudadanos influyen en esos comportamientos y en su relación con el sistema político. Para complementar lo que dice Rosa, tenemos que tener en cuenta también que la psicología política es interdisciplinaria, entonces Ujú. nos permite analizar cómo los procesos psicológicos y las creencias, valores y actitudes influyen en las acciones políticas de las personas y a la vez cómo en el sistema político se ven esas formas de pensar y de actuar. Sí, eso es muy cierto. Yo creo ahora que podríamos hablar un poco sobre, no sé cuál de las dos quiera aportarnos un poco sobre el objeto de estudio de la psicología. Claro que sí, Rosa. Mira, el objeto de estudio de la psicología política se centra principalmente en estudiar fenómenos sociales claves como el poder, la ideología, la participación y la legitimidad política. También en los diferentes textos que se propusieron en la unidad, podemos evidenciar que el objeto de la psicología política debe estar orientada a contribuir a la consolidación de una sociedad mejor y más justa. Como tú lo decías al inicio, también estudia la interacción bidireccional de los procesos políticos y psicológicos y cómo estos influencian y afectan los procesos cognitivos. Además, también fomenta y promueve la participación de las comunidades en la construcción del conocimiento y en la implementación de acciones transformadoras. Sí, eso es muy cierto, Geraldine. También de pronto para complementar un poco y hacer más enriquecedor este conversatorio, podemos ver cómo este objeto de estudio de la psicología comprende las complejidades o las complejas interacciones entre esos procesos psicológicos y aquellos fenómenos políticos, con el fin de pronto de explicar cómo esas creencias, cómo las emociones, y actitudes influyen en la conducta política y vuelvo y repito, como lo hemos visto actualmente en Colombia y cómo aquellos sistemas políticos afectan la vida psíquica de aquellas personas. Bueno, qué interesante conversatorio. Ahora de pronto quisiera nuestra invitada Dianita que nos hablara un poco de aquellos temas de análisis y esas principales líneas de investigación de la psicología política. Dianita, tienes la palabra. Bueno,
Como sabemos, la psicología política se enfoca en entender cómo los procesos psicológicos influyen en la política y en el comportamiento de las personas que se ven nosotros, es decir, como sociedad, cómo nos influye eso. Entonces, ¿cuáles son las líneas de investigación? El estudio de las características de la personalidad de los líderes políticos, los movimientos en sí políticos, el estudio de las características de las ideologías políticas, de cómo las personas son influenciadas por estos líderes políticos, por los medios y por otros representantes del ámbito político, que también tienen los factores motivacionales en los que está el compromiso cívico y la acción política de nosotros como ciudadanos. La psicología política se enfoca en estudiar todas esas cosas que llegan a la sociedad, afectan sus pensamientos ideológicos y en cierto modo afectan su toma de decisiones a nivel político. Eso es cierto. Yo creo que aquí podemos llamar un poco a lo que nos dice el autor Deutsch, en el que se analiza el desarrollo de esta disciplina y también plantea que hay 7 líneas principales de investigación. La primera, pues, está en el estudio del individuo como un actor político. En el segundo, como los movimientos políticos entendidos como grupos que buscan generar cambios sociales o culturales. Tercero, también tenemos el papel de los líderes políticos enfocándose realmente en su personalidad y estilos de liderazgo. Eh, Cuarto, ¿me recuerdas, Dianita, cuál es el cuarto? El cuarto son las coaliciones y las estructuras políticas. Eso, muy Ujú. bien, Dianita, en cómo se relacionan los actores dentro de las instituciones políticas, ¿cierto? Si quieres, sigue, te Amén. regalo el quinto para El que lo quinto sigas. son las relaciones entre los grupos políticos como los conflictos internacionales. El sexto son los procesos políticos, es decir, los mecanismos individuales y los Ujú. colectivos en los que afectan la dinámica política. Y por último, ya tenemos los estudios monográficos que analizan los casos específicos de interés histórico o social. Sí, realmente esto lo que hace es mostrar cómo la psicología política es una disciplina muy amplia, pues que realmente se adapta a estos cambios sociales y políticos del mundo, pero también nos permite comprender y entender desde lo más individual hasta lo más estructural del fenómeno político. Gracias, Dianita. Amén. Bueno, A ti, Rosa. ahora, Geraldine, yo creo que también es tu momento. ¿Podrías de pronto hablarnos cómo la psicología política puede contribuir hacia ese fortalecimiento en los procesos muy importantes que son los comunitarios? Dianita, Geraldine, tienes la palabra. Ujú. Mira, la psicología política puede contribuir en procesos comunitarios a ofrecer herramientas a las comunidades para comprender cómo el poder opera de manera cotidiana y visibilizando desigualdades estructurales. Además, nos permite promover la participación, la resiliencia, la comprensión de cómo los medios de comunicación influyen en la opinión y también nos permiten generar acciones transformadoras. Autores como Montero y Cardona señalan que esta disciplina ayuda a reconocer la dimensión política de lo comunitario, perdón, y nos permite visibilizar a aquellos conflictos, luchas y resistencias que se están dando en las comunidades. Además, fortalece la agencia colectiva, los movimientos sociales e impulsa prácticas emancipadoras que cuestionan esos movimientos opresores o dominantes. Además, articula la memoria histórica con la acción colectiva, permitiendo procesos de resignificación del pasado, ayudando a construir el futuro y, como lo decía anteriormente, fortaleciendo procesos participativos en la comunidad y la resiliencia. Además, facilita el empoderamiento a través del tiempo, del diálogo, de la participación y el desarrollo de la conciencia crítica. En contextos exclusivos, la psicología política aporta marcos para construir subjetividades activas que no solo permitan comprender el conflicto en sí, sino que permitan buscar acciones que puedan transformar lo que se está viviendo en determinada comunidad. Ok.
Bueno, entonces complementando lo que dice Gerald, desde la lectura antología destacamos que la psicología política también contribuye a los procesos comunitarios al permitir una comprensión crítica de la realidad social, facilitando que del paso de lo individual a lo colectivo, al reconocer que lo político está presente en las relaciones ordinarias y en la construcción significativa de todo este potencial, esta capacidad de las comunidades para organizarse, para resistir y para generar cambios estructurales desde sus propios saberes y sus propias experiencias. Muy bien, muchas gracias, compañeras. Ahora podremos, o vamos a hablar, o voy a hablar un poco sobre cómo esta psicología política puede ser un instrumento hacia esa construcción del perdón y de la reconciliación en un escenario tan evidente aquí en Colombia como es el posconflicto. Entonces podemos ver que es un instrumento clave para la construcción del perdón y la reconciliación en este escenario posconflicto y cómo, a ver, cómo podemos decir, cómo en Colombia, ¿sí? A través de estos varios mecanismos, primero se menciona la importancia de crear una cultura democrática, que no se limite solo como a esas formas de gobierno, sino que también lleve más a las relaciones interpersonales y el respeto a la diversidad. Por eso la psicología política podría trabajar en esa transformación de identidades colectivas marcadas por el conflicto, ayudando a esas personas a reconocer las injusticias vividas, a movilizarse en busca de una solución. Además, este concepto de politización dentro de la psicología política puede ayudar a promover la resistencia y la acción colectiva en pro de la justicia social y de la igualdad. También podemos ver cómo la psicología política, con su enfoque en las emociones y creencias, puede lograr abordar esa construcción de empoderamiento de las víctimas al permitirles que sus voces sean escuchadas, como hoy en día podemos verlo, y reconocer sus derechos como objetos políticos y activos realmente. Por eso la movilización es una causa justa que está impulsada por un sentido de injusticia y deseo de cambiar la situación. Por esto es fundamental que los procesos de reconciliación. Igualmente, un componente crucial es la reflexión sobre aquellos comportamientos que son cotidianos, que se han perpetuado el ciclo de violencia y la exclusión y pues ayudando a cambiar prácticas de la vida diaria que contribuyen a la polarización y al conflicto. Así es, Rosa, me gustaría complementar lo que estás diciendo. Em, pues puede ser clave para la psicología política, es clave para la construcción del perdón y la reconciliación en un escenario de posconflicto en Colombia, debido a que nos permite apoyar la redefinición de normas y significados colectivos. Además, los movimientos sociales tienen el poder de transformar lo que antes se considera normal en algo injusto. La psicología política nos puede ayudar a comprender y a transformar las experiencias de violencia, promoviendo un cambio de valores en la sociedad. Esto facilita el proceso de reconciliación, donde las partes del conflicto reafirman una nueva visión de justicia y paz, alineada con la creación de un orden social más justo y equitativo. También me gustaría resaltar ese rol que tiene el psicólogo en estos escenarios de conflicto que se están dando en Colombia. Creo que nosotros podemos ser unos orientadores con las comunidades para que precisamente se puedan dar estos espacios de diálogo, de transformación, de resiliencia, también dándoles como alternativas para poder afrontar en muchas comunidades pues la ola de violencia que se está presentando. Entonces pienso que el psicólogo tiene un rol muy importante en la intervención comunitaria y pues que es muy importante seguir retroalimentándonos de estrategias que nos permitan abordar estos problemas sociales.
Sí, es muy válido lo que dices. Por eso en esta diapositiva podemos ver lo que cita Turner y Killian 1987, donde refiere que los movimientos sociales se hallan inextricablemente unidos a planteamientos éticos que hacen que aquello que antes podía haber sido aceptado como una desgracia, ahora se considere intolerable, que algo ilegítimo en el sistema y esa injusticia debe rectificarse. Entonces, pienso que es algo importante y valioso lo que dices, porque no podemos volvernos cotidianos y decir que esto es normal, normalizarlo no. Hay que siempre Totalmente. darle un sentido a esa afectación psicológica que ha marcado el posconflicto en Colombia. Bueno, yo realmente quiero agradecerle a la profesora Casey, a mis compañeras Geraldine y Diana, por su apoyo, a todos por su participación y pues hoy hemos profundizado en estos conceptos claves de la psicología política y su relevancia en el análisis de los fenómenos. Muchas gracias, mis Muchísimas queridas gracias a ustedes, ponentes. compañeras. Gracias, Rosa. Gracias, Diana.